En el mundo real, los objetos no tienen color. Si son emisores, pueden irradiar energía en forma de luz, y si no son emisores, podrán reflejar una parte de la luz que les llega de otras fuentes, y esos rayos de luz que acaban chocando contra nuestros ojos es lo que el cerebro interpreta como el color de los objetos que vemos. Pero esto no es más que el resultado evolutivo de millones de años de adaptación de cada especie a su entorno. A medida que evolucionamos como seres vivos, vamos perfilando el sistema de visión que mejor se adapte a nuestras necesidades particulares. Habrás oído en alguna ocasión que los perros ven en blanco y negro, que en realidad no es así. Lo que ocurre es que tienen una visión dicromática. Solo tienen dos tipos de conos en los ojos que les permiten percibir azul y amarillo de manera similar a la nuestra. No tienen conos específicos para percibir rojo y verde, por ejemplo, como tenemos los humanos. Y aunque en la oscuridad tienen alguna ventaja sobre nosotros, hay que decir, potencian otro sentido, como el olfato, por ejemplo, para captar la información de su entorno. Las abejas, por ejemplo, tienen un intervalo de luz visible más restringido que el nuestro. Si nuestro rango está entre los 380 y 700 y pico nanómetros, el suyo podría estar entre los 300 y 500, una cosa así. Pero cuentan con una gran ventaja, y es que pueden percibir la luz ultravioleta que nosotros no podemos ver. Esto les permitirá distinguir entre colores que nosotros no seríamos capaces de diferenciar. Esto no deja de ser, esto que vemos aquí, no deja de ser una representación adaptada a nuestra visión humana, así que tómalo como tal, como una recreación ficticia. El caso es que esta capacidad les ayuda a identificar, por ejemplo, patrones de polen, que son rastros que dejan algunas especies vegetales para ser polinizadas. Como ves, todo esto va de adaptación y de evolución. Los seres humanos y nuestra visión tricromática. Bueno, esto ya te resulta más familiar, ¿verdad? Como habrás oído, en los ojos tenemos tres tipos de conos. Nadie habla de los bastoncillos, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es injusta a veces. Esos conos reaccionan en mayor o menor medida a longitudes de onda cortas, medias y largas, y solíamos simplificarlo diciendo que equivalen a respuestas de azul, de verde, rojo, respectivamente. Es un poco ambiguo porque no son sensibles a un tono de color específico, a un pulso en concreto de rojo, de verde y de azul, sino que su respuesta se superpone en mayor o menor medida, y ese grado de mayor o menor superposición es lo que al final se traduce en la riqueza de toda la gama cromática que percibimos los seres humanos. Así que los humanos tenemos tres tipos de conos que podríamos equiparar a tres canales, a partir de los cuales construimos todo el color visible. Bueno, pues existe en el medio marino un curioso ejemplar que tiene hasta 12 tipos de células de pigmentación para construir su particular gama de colores visible. Imagínate lo que podrá o no podrá ver este animal. Puede incluso distinguir la luz polarizada. En fin, una maravilla. Y esta es la pinta que tiene el personaje, pero no te dejes engañar a primera vista porque su fama le precede. Tiene una patada capaz de liberar tanta energía que genera algo parecido a un microdestello de luz, elevando la temperatura del agua a su contacto. Bueno, cuenta la leyenda que ha llegado a romper incluso algún acuario. En fin, un personaje. Pertenece a la familia de los estomatópodos, la gamba mantis, la langosta mantis, la galera, un crustáceo, que está considerado como un depredador voraz. Y todo esto que te acabo de contar, para ni más ni menos que hacerte ver que los objetos que vemos no tienen en sí mismos un color determinado. Los sensores de nuestras cámaras, por tanto, no pueden percibir el color de los objetos y capturarlo, interpretarlo como hacemos nosotros con nuestro cerebro. Todo lo más que pueden hacer es filtrar determinadas longitudes de onda a partir de las cuales compondremos la imagen interpolada como acabamos de ver. Por si fuera poco, añadimos algo más de complejidad al asunto, y es que yo no me pincho en el ojo un cable que sale del procesador de imagen de la cámara, sino que acabaré consumiendo la imagen final, cuando la tenga, a partir de un dispositivo de salida que puede ser la pantalla de la propia cámara, la pantalla del móvil, sobre todo si tienes una Leica M10D, o donde sea. La podré convertir luego a CMYK para imprimir y demás, pero esa pantalla o ese dispositivo de salida también va a tener unas restricciones de manufactura. Necesitará un estándar para reproducir los colores de manera consistente, no solo de esta cámara, sino de otras muchas cámaras, de cualquier otra cámara. Y a su vez, la imagen que generemos desde nuestra cámara la podremos distribuir no solo para esta pantalla, sino para otras pantallas. La podemos subir a YouTube, etc. Y por supuesto todos los dispositivos de salida estarán más o menos sometidos a unas limitaciones técnicas para poder ser fabricados a un precio competitivo, a un precio razonable, en función de sus capacidades. Entonces, ¿el panorama cuál es?
Partimos de entrada capturando señal RGB y al final lo que nos interesa es también transferir señal RGB a un dispositivo de salida para que lo pueda capturar nuestro ojo. Suena bien, ¿no? Parece que está todo alineado, así que asunto resuelto. Pues no, sería demasiado bonito. Y es que tenemos un grandísimo problema. La sensibilidad de cada sensor, por muy potente y sofisticada y avanzada que sea la cámara, nunca va a coincidir exactamente con la percepción del ojo humano, nunca va a coincidir con la sensibilidad del ojo humano. No hay un sensor que logre captar exactamente la luz tal y como la vemos nosotros, y no hay una pantalla que potencialmente lograse mostrar dicha luz, si es que la pudiéramos capturar, y cómo la veríamos al natural. ¿Cómo puedo mostrarte visualmente este problema? Bueno, si efectivamente los sensores y pantallas pudieran captar y mostrar la luz tal cual la percibimos e interpreta nuestro cerebro, grabar con un móvil, por ejemplo, sería un ejercicio de transparencia absoluto. La pantalla del móvil parecería una especie de cristal totalmente translúcido, como si fuera una especie de lupa. Y ya puestos a soñar, conectando el LIDAR y el sensor de proximidad con el acelerómetro para regular la distancia focal y la superficie de vidrio nanotexturizado, pues en lugar de cristal parecería aire, ¿te imaginas? Pues deja de soñar, porque esto no va a pasar con la aproximación tecnológica que tenemos actualmente. Nos acercamos bastante, la verdad, pero hacer coincidir todo a la perfección, complicado. Otro problema de fondo derivado del hecho de tener sensibilidades distintas. Imaginemos, por ejemplo, el caso hipotético de que con nuestra cámara hemos resuelto un determinado píxel de color verde puro. De aquí, por ejemplo, hemos resuelto que es verde porque ni él ni sus vecinos tenían la menor contribución de rojos o de azules. Entonces hemos dicho que el píxel debe ser el máximo de verde. Perfecto. ¿Me quieres decir cuál de todos estos verdes es el color que tengo que asignar a ese píxel? Porque aquí hay mucho verde. Incluso estrechando el margen por aquí, ¿hasta dónde tengo que ir exactamente para seleccionar ese verde de manera precisa y fiel a la realidad? Porque además te recuerdo que aparte de todos estos verdes, podemos jugar con el brillo, con la saturación o con ambas a la vez. ¿Cuál es el verde que tengo que resolver? Me estoy anticipando bastante, pero si nos vamos a Photoshop y rellenamos con un máximo de verde, guardando la imagen con un perfil de color determinado, por ejemplo sRGB, por ejemplo Adobe RGB, por ejemplo Profoto RGB, cada uno de esos verdes máximos va a ser un verde distinto. Ojo, este experimento solo lo vas a poder ver correctamente si tienes un monitor superior al espacio de color sRGB, que es lo que tenemos la mayoría de los mortales. Pero si tienes un monitor más allá de sRGB que cubra una amplia porción de Adobe RGB o de P3, por ejemplo, los Apple Studio Display, no hace falta irse a un XDR, que también tiene espacio P3, los MacBook Pro a partir de 2017, los iPhone a partir del 7 o cualquier otra pantalla de cualquier otro fabricante que vaya más allá de sRGB, lo podrás distinguir bastante bien. Aquí debo decirte que estoy haciendo un poco de trampa, porque para subir este vídeo a YouTube tengo que plancharlo todo a los primarios de sRGB, que en realidad los toma de la norma Rec 709 en su especificación de color. Así que sí los estoy dopando para que los veamos mejor, pero créeme que es por tu bien. Y esto es el caso hipotético de un primario verde. Imagínate con el rosa palo. ¿Cuál es el rosa palo? Otro tema, las curvas de eficiencia cuántica, que es como se denomina a la sensibilidad del sensor. ¿Cómo las obtengo? Pues entre otras cosas, sometiendo al sensor a un muestreo de referencias debidamente calibradas para ver cómo reacciona el sensor, qué imagen me devuelve el sensor. Por tanto, necesitaré algo aquí en medio, una especie de inventario universal del color, para generar muestras de manera objetiva y ver cómo se las come mi sensor. ¿Qué tipo de imagen resuelve para poder obtener esta respuesta? Si no tengo nada aquí en medio que me sirva como un sistema de referencia universal, ¿cómo narices voy a generar parches calibrados de máxima precisión para luego obtener la respuesta del sensor y poder compararla con los originales? Paradoja, espacio-tiempo, Marty, fin de universo. Pero si te parece poco, hay todavía un problema mayor, que son los metámeros. ¿Y qué son los metámeros? Pues hay varias clases, pero una de ellas se produce cuando interpretamos por igual dos estímulos que en realidad son distintos. Por ejemplo, si emito luz monocromática amarilla con la longitud de onda específica, mi cerebro resolverá que estoy viendo luz amarilla. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que también puedo emitir luz monocromática verde por un lado, roja por el otro. Y, oh misterio, la mezcla de ambas también la interpretaré como luz de color amarillo. Esto es un metámero. Interpretar por igual dos espectros que son distintos.
Un aparatito muy sofisticado, que es el espectrofotómetro, sí sería capaz de distinguir si le estás intentando trolear, pero para bien o para mal, nuestro sistema de visión funciona con esta particularidad. Y esto sí que será un problemón, porque con respuestas distintas, ojo y sensor, se producirán desviaciones que o transformamos y compensamos de alguna manera, o se producirán resultados antinaturales y artefactos de color. Resumiendo, el problema que tenemos aquí es un problema de referencias. Necesito pasar de un sistema RGB anclado específicamente a las limitaciones de un sensor determinado a un sistema RGB universal que permita mostrar correctamente esa imagen en cualquier dispositivo de salida estándar. El problema, insisto, es de referencias. Necesito algo aquí en medio para poder traducir de manera objetiva lo propietario y cambiarlo a lo universal. Necesito algo, una herramienta, un método, algo que funcione como un mapamundi universal del color. ¿Existe esa herramienta? Pues efectivamente existe. Y desde mucho antes de la invención de la fotografía digital, por cierto, concretamente desde 1931, cuando la Comisión Internacional de la Iluminación, CIE por sus siglas en francés, estableció en ese año una correspondencia matemática para transformar cualquier cantidad de luz con componentes RGB a un modelo tridimensional X y Z que permita clasificar y ordenar cualquier color como un fenómeno físico de manera objetiva y totalmente independiente de los dispositivos que se utilicen. Es el espacio de color CIE X y Z 1931. Y para hacerlo más épico, por aquella época ni siquiera se habían descubierto los conos que tenemos en los ojos, sensibles a las longitudes de onda cortas, medias y largas que asociamos a respuestas de azul, verde y rojo respectivamente. Eso llegaría casi 2 décadas más tarde. Todo esto se fraguó a base de experimentos, de pruebas empíricas, ensayo-error, hasta darle una forma matemática. Aquí tenéis una foto del Congreso CIE que tuvo lugar en el año 31 en Cambridge. Es una pena porque no están 2 o 3 de los personajes más importantes. Entonces, y para resumirlo bastante, en el CIE X y Z 1931, en el eje X se distribuyen valores de rojo a verde que han sufrido una serie de transformaciones para hacerlos positivos, simple y llanamente por una cuestión de comodidad, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades computacionales de los años 30. La Y representaría la luminancia o el brillo y la Z haría referencia a una especie de gama de azules, más o menos. Hay mucha información si queréis profundizar más, pero la conclusión de todo esto, y por ir avanzando, es que tenemos por fin un modelo objetivo de color. De este espacio de color maestro X y Z van a derivar luego todos los principales espacios cromáticos que usamos a diario. Los espacios de color para televisión, para la web, los espacios amplios para flujos de trabajo complejos con imagen digital. Pero no solo eso, como permite explicar y definir con tanta precisión el color, se usa también en otros ámbitos fuera del audiovisual, como la ingeniería, para la señalización o balizas de navegación, aeronáutica, naval, hasta definir cómo debe ser el verde o el rojo de los semáforos. Hago un paréntesis para poder hablarte un poco sobre el tratamiento del color. Y es que para poder hacerlo de una forma más sencilla, habiendo llevado todo a valores positivos, habiendo eliminado la redundancia de los metámeros, habiendo hecho las transformaciones necesarias para encajar toda esta información en un ángulo recto y que la podamos representar con coordenadas cartesianas de toda la vida, extraemos una proyección 2D con coordenadas XY minúsculas, no confundir con las X e Y mayúsculas que hemos visto en el espacio anterior, y a esto le llamamos diagrama de cromaticidad. Esto ya te va sonando, ¿verdad? Bueno, este diagrama de cromaticidad en sí mismo no es un espacio de color ojo. Es, como digo, una herramienta para definir coordenadas cromáticas a partir de un punto blanco o de un iluminante determinado. Suelen ser estándar los iluminantes. En su momento se estableció el D65 a partir de 6500 Kelvin, tomando como referencia la luz del sol en los países de latitud centroeuropea, más o menos. Luego los del sur se quejaron y así surgió el D50, posteriormente 5000 Kelvin. Pero bueno, en función del iluminante o punto blanco que haya seleccionado, con este diagrama podré inventariar y clasificar todo el espectro de color visible, todos los colores propiamente espectrales puros asociados a sus respectivas longitudes de onda y sus variaciones en saturación yéndome hacia el centro, hasta los colores no espectrales, que son colores que solo puedo obtener a partir de la mezcla de otros dos. Entonces aquí, en la denominada línea de púrpuras, y que vemos que no están asociados a ninguna longitud de onda, al no ser espectrales, es donde encontraremos la gama de fucsias y algunas tonalidades de rosa. Si a este diagrama de cromaticidad XY minúsculas le agrego un eje que llamaré Y mayúscula, que salga desde el origen y que crezca a lo alto desde la pantalla viniendo hacia nosotros para regular el brillo o la luminosidad, estoy pasando de tener un diagrama de cromaticidad XY a un espacio de color XY Y mayúscula,
que con esta adición ya sí es considerado un espacio de color. Y gracias a dicho eje I mayúscula podré obtener el marrón, que en realidad es un naranja oscuro, o el rosa palo de las narices, cualquiera que sea ese maldito color. Y por cierto, podré obtener también las coordenadas precisas para todos los acromáticos, que son el blanco y toda la gama de grises intermedios, y que tampoco tenemos disponible como tal entre los colores espectrales. Bueno, hecha toda esta aclaración, para llevar a cabo la asignación de color realmente no hace falta estirar tanto hasta este punto. Se hace con el espacio maestro X y Z. Y esto es lo que me va a facilitar la traducción del RGB específicamente captado con un sensor determinado al RGB universal propio de todos los dispositivos de salida. Todavía sigue saliendo una imagen muy oscura, ¿verdad? Pues esto lo arreglamos en la imagen final con la corrección de gamma. Vamos a echarle un ojo.